Buen día, ¿cómo están? Días, licenciado. Buenos Buen días, día, Lice. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Empezamos? Sí. Sí. Bien. ¿O todavía están despertando? Qué feo es levantarse temprano. Bien, bienvenidos hoy a este seminario de actualización. Y bueno, hoy los voy a acompañar con un tema bastante actual y un tema que de repente les puede servir para que ustedes consideren de alguna forma cobrar, si quieren, un 5% de sus facturas. ¿Sí? El reintegro en efectivo del IVA, o el famoso también llamado REIVA, es una norma totalmente actual. Recién la ley se ha promulgado la gestión pasada, el 28 de diciembre, para ser exactos. ¿Sí? Y consiste básicamente en devolver un 5% de las facturas emitidas por los vendedores. ¿Sí? El Decreto Supremo Reglamentario número 4435 se emite el 30 de diciembre y el Servicio de Impuestos Nacionales emite una RND el 31 de diciembre del 2020 especificando el tratamiento operativo de esta normativa. Eso es lo que vamos a ver hoy, principalmente la ley, el decreto y la RND. ¿Sí? Bien, hace menos de un mes, el 7 de mayo de 2021, existe una modificación en la RND 10.21.7, que tiene que ver sobre todo con los cambios que puedes hacer en las diferentes modalidades que existen para este reintegro. Bien, vamos a analizar un poco el objeto, pero vamos a analizarlo desde otro enfoque, no solamente el que nos indica la norma, ¿no? O sea, el objeto principal de esta ley es el reintegro efectivo del IVA. ¿Qué quiere decir? Que si tú compras en algún lugar y por ello exiges una factura, a ti te van a devolver el 5% de esa factura. Si tu factura es de 100 bolivianos, te van a devolver 5 bolivianos por esa factura, en efectivo. ¿Sí? Pero más allá de eso, ¿será que es ese el objeto del reintegro de efectivo? No. ¿Cuál? ¿Cuál será? A ver. ¿Cuál creen que sea? Ampliar el universo de contribuyentes que Ya. facturen más, porque van a haber personas que van a exigir que les den factura para obtener ese ingreso. Ya. ¿Algún otro comentario quizás? Sería incentivar a la facturación, ¿no? Para que haya mayor movimiento en cuanto a facturas. Incentivar la facturación, ya, muy bien, gracias, Sonia. Para analizar esta respuesta tenemos que entender el contexto de nuestro mercado a nivel Bolivia. Como ustedes saben, aproximadamente el 20% de todo el movimiento comercial de Bolivia es legal. Tiene NIT, tiene trabajadores, está pagando aportes, impuestos, o sea, está establecida de forma legal. Lo que quiere decir que el otro 80% aproximadamente está dentro de la informalidad, ¿no? No paga impuestos, es más, no tiene NIT, ¿sí? Y si tiene NIT pertenece al régimen especial. Y eso, pues, obviamente, no está bien. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar el comportamiento de los contribuyentes, podemos decir que el 20%
que se dedica al comercio sí contribuye al país, y el 80% lamentablemente no. ¿No? Y ahí vemos ejemplos, la cancha, aquí en Cochabamba, la Feria 16 de Julio, que es una de las más grandes en La Paz, ¿sí? Las diferentes ferias que existen en Oruro. Entonces, todo eso genera una falta de contribución al Estado, ¿no? Y una falta de conciencia tributaria o cultura tributaria de nosotros, los ciudadanos, de exigir una factura. ¿Cuántas veces no hemos ido a un lugar y hemos dicho, ¿y si factura cuánto? Está mal. Pensando en que estamos buscando un beneficio propio, pero estamos haciendo un mal colectivo, porque estamos evitando ya sea el mejoramiento del alumbrado público de nuestro barrio, el mejoramiento de las carreteras, la construcción de la escuelita del barrio, la construcción de la canchita del barrio, ¿sí? Porque como ustedes bien saben, la principal recaudación del Estado proviene de los impuestos. Y estos impuestos se reparten de acuerdo a la población de cada ciudad, de cada municipio, a los diferentes departamentos y provincias. Entonces, acá tenemos que entrar un poco en la conciencia, en la cultura tributaria, de que la factura que nosotros estamos exigiendo está aportando directamente al Estado. Entonces, con un fin más de incentivar todo esto, por un lado, tratar de que todo ese 80% vaya disminuyendo y se convierta de alguna forma en un comercio formal a través de la obtención del NIT, a través de la contribución de impuestos, ¿sí? Tiene ese sentido la norma. O también a través de incentivar a las personas de que exijan factura. ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio? Ah, te van a devolver el 5%. O sea, no vas a pedir en vano la factura, sino que tú vas a poder recuperar un 5%. Parece poco, pero si vamos sumando, obviamente se hace más, ¿no? Pero más allá de la devolución y de que el mercado se vuelva un poco más formal de lo que actualmente no es, esta normativa principalmente busca una conciencia tributaria por parte de los ciudadanos. ¿Sí? Y espero que lo tomen así, porque en realidad muchas personas, hoy en día se está devolviendo aproximadamente hasta 5 millones de bolivianos en este reintegro. O sea, se están devolviendo 5 millones de bolivianos por esta normativa. A nadie le vienen unos pesitos, hoy en día, sobre todo por el contexto que estamos viviendo, a nadie le vienen de más unos bolivianos, ¿no? Y aparte de recuperar ese 5% de todas nuestras facturas, vamos a contribuir con nuestro país, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido que obviamente no está en la normativa no te va a decir sí, se pretende, no, ese es un análisis propio y en base a todo lo que uno ve en el día a día, ¿no? Y en el día a día yo veo de que hay personas que evitan pedir facturas. En el día a día yo veo que hay negocios que están como un régimen especial cuando tienen personas trabajando para él, para el dueño de esa empresa, ¿sí? Veo negocios enormes que no emiten factura. Claro, es que se aprovechan y dicen, obvio, aquí no hay control. ¿Para qué voy a emitir factura? ¿No? ¿Para qué? Pero ahora con esto, obviamente, ¿no? Generas
esa inquietud por parte del ciudadano de decir un ratito, necesito la factura porque me van a devolver el 5%. Así que, dame factura. ¿No? Y entonces el negocio, al verse de alguna forma acorralado en esa solicitud del cliente, va a tener que nomás inscribirse impuestos y empezar a emitir factura. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el alcance? Y aquí es importante, ustedes auditores, ya, el alcance tiene que ver con que ¿cuánto puedo recuperar? ¿Hasta cuánto? ¿Sí? Y para esto es importante entender que esto alcanza a personas naturales, con un ingreso mensual promedio igual o menor a los 9,000 bolivianos. ¿Sí? Estos 9,000 tienen un sentido, tienen un porqué. Hasta el año pasado, donde el salario mínimo nacional era 2,120, ¿sí? Si multiplicábamos por 4, casi estábamos rondando por ahí, ¿no? Los 8,000 y. Entonces se elige este límite porque obviamente las personas, sobre todo las asalariadas, que ganan arriba de 4 salarios mínimos nacionales, no van a poder entrar a este grupo porque ellos tienen que presentar facturas para descargarse el RC/IVA dependientes, ¿no? Y ese es el otro tema. En realidad nosotros deberíamos descargar un RC/IVA, pero como el alcance de esa normativa solamente llega a aquellas personas que ganan arriba de 4 salarios mínimos nacionales, ¿qué pasa con el resto que no gana 4 salarios mínimos nacionales? Entonces, aquí está. Ya no es, no, yo no necesito, no gano 10,000 bolivianos, gano 3,000. Ah, pues no importa. Ahora te sirve descargar estas facturas. El Estado te va a devolver 5%. Ya es otra cosa, ¿no? Entonces tienes ya esa lógica de decir, me sirve. Ya no lo desecho, ya no saco mis facturas grandes para mi familiar que sí gana 20,000 bolivianos al mes. No, más bien, me los quedo yo y recupero el 5%. El alcance también tiene que ver a qué personas va a afectar este reintegro o quiénes pueden acceder a este reintegro. Y entre ellos tenemos a los dependientes, asalariados, o sea, si ustedes son dependientes, reciben un sueldo mensual, pagan sus aportes a la AFP, como la ley lo indica, entonces pueden entrar a este grupo de beneficiarios del reintegro del IVA. También están dentro de este grupo las pensiones de los jubilados, sus abuelitos, sus tíos, si ellos reciben una jubilación, también pueden acceder a este beneficio. ¿Sí? Y también pueden acceder a aquellas personas que trabajan de forma independiente. ¿Sí? Obviamente, justificando sus ingresos. Deben tener NIT mínimamente. Estoy hablando de profesionales independientes, consultores en línea, que trabajan con el Estado. ¿Sí? Todos ellos que no ganen más de 9,000 bolivianos pueden acceder a este beneficio. ¿Sí? Por favor, tómense la libertad de interrumpirme para hacer alguna pregunta que les parezca pertinente así. ¿Ya? Bien. Continuamos. Adelante. Yo, licenciado, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo Al estás? respecto con esto de los 9,000, hay algún también un inconveniente, ¿no? Por ejemplo, hay algunas personas que tienen, o sea, como el sistema de impuestos no te controla al 100%, hay personas que están ganando mucho más de 9,000 y lo que hacen es, no, pues mira, sabe que yo mm, me consideré como independiente. Y como gano arriba de, yo gano 12,000, entonces le pondré
crearé mi NIT como persona independiente y le pondré 9.000. O sea, pese a que gano los 12.000 y aún así no voy a beneficiar de ese descuento del 5%. También hay esa desventaja. La otra desventaja también de esto es que, bueno, a mí más, como no gano mucho, digamos, y tampoco, bueno, sí voy a recuperar algo, que también debería haber sido, ¿no? Para temas estatales, por ejemplo, la luz, de la gasolina, porque muchas personas, nosotros consumimos más ese servicio que el resto, ¿no? De los estatales, el ICE también, por ejemplo, y no aplica para esas facturas. Sí, totalmente de acuerdo, Nicolás. Obviamente, como dice el dicho, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Hay personas que tratan de buscar la forma de ingresar a este grupo de beneficiarios. No está bien, no está bien, pero justamente voy a hablar de ese tema enseguida. Se están haciendo controles cruzados y es bien sencillo. Ahorita les voy a decir cómo. ¿No? Impuestos en cualquier momento tiene la potestad de decir, no, esta persona no percibe, no tiene derecho de percibir esto. Y venga para acá la plata que se le reintegrada. ¿No? Ahí. Ahora, en cuanto a lo que dices respecto a las restricciones, obviamente, y también voy a explicar por qué el de las restricciones. Sí, y tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando al principio, el sentido de la norma, el por qué. ¿Sí? Pero enseguida les voy a conversar sobre ello. Isabel, adelante. Buenos días, Liz. Le quería hacer una consulta. ¿Sí? Usted nos dijo que podíamos entregar facturas y de esto nos reintegraba el 5%, ¿verdad? Y nosotros para, para entregar esas facturas debemos estar inscritas a impuestos. Vamos a explicar todos esos aspectos. Ahorita te voy a explicar, Isabel, cómo debes registrarte. Y es más, vamos a ver un video tutorial de impuestos donde van a poder ver que no es nada difícil, ¿sí? Y van a necesitar ciertos datos personales que ustedes lo conocen. Ya, enseguida vamos a explicar todas estas preguntas, responder. No se preocupen. Sí. Vamos a continuar con la parte normativa, que es bien importante entender para estar en un contexto adecuado y a partir de ahí hacer un análisis como el que acaba de hacer su compañero Martín. ¿Ya? Reintegro. El reintegro, de acuerdo a la ley, es solamente hasta el 5% sobre la factura de compras, ¿sí? Hasta el equivalente del ingreso permitido, ¿no? O sea, solamente nos van a poder devolver el 5% del ingreso permitido. Ahora, acá debemos entender algo. El límite general son 9.000 bolivianos. Ya les explicó por qué, ¿no? Tiene que ver mucho por los contribuyentes al RCIVA dependientes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si mi sueldo es mayor a 9.000, imposible. Lo que mencionaba hace rato su compañero Martín. Pero después, ¿qué pasa si mi sueldo es 5.000? Ese es mi límite para el reintegro, ¿no? Declaro mis ingresos de 5.000 bolivianos. Perfecto. Ese es mi límite. Solamente van a poder devolver si calculamos 250 bolivianos. Si logro reunir facturas por un valor total de 5.000 bolivianos. No logro reunir esa suma. Perfecto. Hasta donde reúnas. Pero no puedes pasar ese límite. Entonces, fíjense que nosotros también ponemos el límite a este reintegro. Y va a depender mucho de los ingresos que cada uno percibe mes a mes. ¿Sí? Bien, para habilitarnos a este beneficio, debemos ingresar a la página oficial de impuestos. Ahí tienen la página www.impuestos.gov.bo, lo que ya conocemos mucho esta página. Y debemos proceder inicialmente al llenado del formulario 203. Es un formulario nuevo que prácticamente se ha aprobado el 31 de diciembre del 2020 para el registro del reintegro del IVA. Acá viene el punto, ¿sí? De la pregunta que hacía su compañero. ¿Qué datos necesito? Necesito los nombres
y apellidos, ¿sí? Necesito el número de cédula de identidad, la dirección, el domicilio, el número de teléfono celular y correo, previamente verificados, el ingreso promedio de los 3 últimos meses. Yo tengo que declarar mis ingresos en este formulario 203. Y asimismo necesito un número de cuenta bancaria, ¿sí?, regulada por la ASFI y habilitada para pagos por el Estado. Ahorita les voy a pasar la lista de qué bancos están habilitados. Entonces, son 5 datos que nosotros necesitamos para poder llenar este formulario 203, que se convierte en una declaración jurada como todos los formularios de impuestos. Bien. Vamos a ver la parte práctica, no se preocupen de todo esto, vamos a ver un tutorial, yo les voy a ir indicando en cada parte del video dónde pueden tener problemas y qué dificultades o cómo podríamos solucionar esas dificultades. ¿Ya? Muy bien. Básicamente acá la mayor parte de esos datos están en nuestro carnet, ¿sí? Para la habilitación también se nos va a solicitar otros datos, sobre todo para los dependientes y jubilados. Los dependientes y jubilados tienen un número CUA o NUA, que esto tiene que ver con el registro o el número de registro en las AFPs, ¿no? Entonces, se nos va a solicitar ese número. Y tiene un porqué. Ahorita les voy a explicar el porqué. ¿Por qué nos piden el NUA y el CUA? ¿Sí? En los jubilados no hay mucho problema, ¿no? Porque los jubilados ya tienen una pensión fija, pero para los dependientes, perfecto. Y les decía, las entidades financieras habilitadas para este pago están el Unión, BNB, Visa, Mercantil Santa Cruz, Banco de Crédito, el Económico, Banco Sol, Solidario, el Banco Fácil, el Banco Ganadero y el Banco Fortaleza. ¿Sí? Entonces, si tú quieres recibir este beneficio y tienes una cuenta en cualquiera de estas entidades financieras reguladas por la ASFI, bien, vas a poder recibir tu beneficio directamente en tu cuenta bancaria. No vas a ir a hacer fila al banco, a cobrar, nada. Directo a tu cuenta bancaria. ¿Sí? Es importante entender que en esta parte de la habilitación el beneficiario debe elegir la modalidad de registro de facturas. Modalidad. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Hay 2 modalidades para el registro de estas facturas. Las 2 modalidades tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Sí? Vamos a analizar. Bien. Aquí está. Yo puedo optar por presentar el formulario 111. Nuevo, ¿no? Ustedes conocen el formulario 110, que es para declarar el RC/IVA dependientes, ¿no? Para poder compensar el RC/IVA dependientes. Pero ahora se habilita para este beneficio el formulario 111. Un formulario en el cual los beneficiarios a este reintegro van a poder llenar sus facturas. O sea, aquí yo puedo elegir entre 2 formas de registro. El registro manual y el registro automático. ¿Cuál es la diferencia de ambos registros? En el primero, ustedes de forma manual, los beneficiarios de este impuesto de forma manual, deben presentar hasta el 5 de cada mes siguiente, porque esto se toma como periodos mensuales, muy similar al IVA. Deben enviar su formulario 111 hasta el 5 de cada mes para poder percibir su reintegro el 10 de cada mes. ¿Sí? Tomemos un ejemplo. Si yo quiero el reintegro del mes de abril, ¿sí? He elegido el registro manual de mis facturas,
Entonces, yo hasta el 5 de mayo debo presentar el formulario 111. Y el 10 de junio ya me va a estar llegando la notificación a mi celular, ¿no? Se ha abonado tal suma. Bueno, acá para quienes quieran registrar manualmente, ya saben, pueden recibir este beneficio el 10 del siguiente mes. Por ahí el beneficio es que percibes hasta el 10. Esa es la ventaja. Pero la desventaja es que tienes que tener ese estrés de llenar un formulario hasta el 5 de cada mes, ¿no? Entonces, habría que medir realmente si tenemos esa necesidad de recibir la plata el 10, previamente llenando el 5, las facturas en el formulario 111. El otro que me parece más de nuestro tiempo, vamos a decirlo así, es el registro automático. Entonces, cuando tú optas por esta modalidad, recién vas a percibir el 27 del mes siguiente tu reintegro. Pero no tienes que hacer nada, solo tienes que esperar. ¿Por qué? ¿Por qué el 27? ¿Por qué creen que el 27 me van a devolver esa plata? Porque ya estuvieran declarando, dicen, a impuestos, ¿no? Todos los que han vendido, los que han dado factura, ya hubieran declarado. Así que ya se tendría todo, ¿no? El mes siguiente. Exacto, exacto. Porque, a ver, si hacemos una relación, ¿cuándo envían las empresas sus libros de compras y sus libros de ventas? El 22. A partir Hasta el del 22. A ver, 13 más 9, 22. ¿Sí? Obviamente esto se puede retrasar por los días inhábiles, o sea, feriados, domingos, sábados. Sí. Pero, por lo general, tendríamos esa fecha. ¿Sí? Entonces, se prevé este aspecto y se dice, a ver, esperemos que todos nuestros proveedores nos envíen sus reportes, sus libros. Y a través de eso directamente hacemos un control cruzado con el registro del beneficiario y son esas facturas que le vamos a devolver. Mucho más, personalmente me parece mucho más ventajoso. ¿Por qué? Porque me evito de llenar un formulario y cometer errores al momento de llenar ese formulario. ¿Sí? Espero, tranquilo, Impuestos verifica la información, yo ya no me ocupo de eso. Es Impuestos quien recibe y verifica la información. Y el 27, a partir del 27 me está llegando la notificación de mi aplicación móvil, abono de tantos. ¿No? Sí. Sí, adelante. ¿Qué pasa si tengo, digamos, 10 facturas en físico y solamente cuando, digamos, hacen el registro automático me llega 8? Puede ser que en este caso la persona que me ha emitido la factura al declarar puede ser que se haya equivocado. O puede ser que haya anulado la factura. Exacto. Puede pasar muchas cosas. Lamentablemente ahí pierdes. ¿Sí? A menos que vayas a exigir otra factura a la empresa. Ahí con impuestos ni te metes. ¿Sí? Lo que puedes hacer es ir a reclamar al proveedor y decir, mira, ya me ha llegado mi beneficio, pero no estoy recibiendo el 5% de esta factura. Puede ser también que se deba a las exclusiones que existen, pero si es una factura totalmente habilitada para este beneficio, entonces tendrías que reclamar a tu proveedor. ¿Sí? Puede ser que tu proveedor se haya retrasado con el envío de libros. Puede ser. Por eso es que hay un lapso de algunos días más, ¿no? Porque si no fuese a partir del 22, pero no. Impuestos se toma esos días para verificar la información y también esos días sirven para que algunos contribuyentes puedan enviar su información, aunque fuera de plazo, ¿no?
Entonces, ahí habría que buscar la forma de arreglar con el proveedor. Ahora, obviamente, cuando veamos el tipo de facturas que están habilitadas para este beneficio, se van a dar cuenta que es muy difícil que pase eso. Muy difícil. Puede haber casos muy excepcionales, pero después es muy difícil, porque estamos hablando de facturas computarizadas. ¿Sí? Facturas que se declaran a través de la oficina virtual. ¿Sí? Y ahora que se está poniendo a prueba las facturas electrónicas. Esas facturas, es más, ni siquiera necesitas presentarlas, ya están en la nube, por ejemplo. ¿Sí? Pero vamos a ver en la parte de exclusiones que ya viene enseguida. Pero ese es el tema. No podrías pelearte con impuestos porque impuestos te va a decir, ¿por qué quiere que haga, señor? Su proveedor no me ha dado las facturas. No puedo devolverte sobre una información que no tengo. Y esa es justamente una de las desventajas de este registro automático, ¿no? Esperar que todos tus proveedores hayan enviado su libro de ventas. En cambio, aquí tú no les prestas a nadie. Tú haces tu propio registro en la opción manual y tú envías esa información y en base a esa información que envías, te devuelven la plata. ¿Sí? Justamente esa es la desventaja. No registras, no llenas, pero puedes recibir menos el beneficio. Adelante. Una consulta, por favor. ¿Las manuales, si yo lleno manual, se presenta en oficinas de impuestos nacionales? No, ya nada se presenta en impuestos nacionales, todo está registrado en el SIAT. Y bueno, sí las tienes que resguardar por un tema de verificación. ¿Sí? Ya, gracias. En realidad no te van a fiscalizar a ti, a quien van a fiscalizar es a la empresa, ¿no? O sea, que guardarla por si en algún momento pasa algo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú declaras una factura en el periodo mayo en junio? ¿Sí? Y resulta que la empresa lo anuló. Entonces ahí tú tienes que tener tus facturas de respaldo porque ¿qué es lo que va a hacer impuestos? Va a verificar, no va a encontrar esa factura en el envío de libros o lo va a encontrar como anulada. Lo que va a hacer es el 5% de esa factura, supongamos que son 200 bolivianos. Va a agarrar de tu cuenta 10 bolivianitos, venga para acá. No te corresponde. Entonces ahí tú te vas a enojar, ¿no? ¿Por qué me están? Ah, entonces ahí te sirve el respaldo físico para ir con tu proveedor, ¿no? Obviamente parecen cifras muy insignificativas, poco relevantes, pero obviamente si hablamos de 1.000, 2.000 bolivianos en facturas, ya se hace un poco más interesante esta devolución. Licenciado, otra consulta, por favor. Entonces, a mí me devuelven el 5% siempre y cuando esas facturas no estén anuladas, estén correctas. O sea, no es como cuando a mí me dan una factura, se equivoca el contribuyente, las multas son para él. O sea, no es ese caso, digamos. No me pagan si no han sido declaradas o si han sido anuladas sin que yo sepa. Lo importante acá es que esté declarado para que tú goces del beneficio de ese 5%. Gracias, Adelante. licenciado. No, de nada, Claudio. Ariane. Muy bien. Ángela, adelante. Buen día, licenciado. Una consultita. Y en el caso del registro automático, ¿igual debemos conservar las facturas? Si pasa el ejemplo que citó tu compañero, sí. ¿Qué pasa si tú tienes 15 facturas y solo te han devuelto de 12? ¿Cómo vas a reclamar a tu proveedor? Necesariamente tienes que tener tus facturas, ¿no? O sea, por un tema de control, sí es necesario, ¿no? Tienes que tener. Ahora, puede pasar al revés también, les cuento. Y hoy en día pasa eso. Pasa mucho con los contribuyentes del RC IVA dependientes. Aparecen facturas, las electrónicas, y ellos no cuentan con la factura física. Y bien, y dices, ¿pero qué hago ahora? No tengo la factura física. No te preocupes, es electrónica. No tienes que presentar. Porque es una factura emitida desde el Sistema Central de Impuestos Nacionales. Ya está totalmente validada, verificada, sacramentada. Así que no te preocupes.
Pero hay otras facturas computarizadas que también aparecen directamente registradas y el dependiente no tiene las físicas. Ah, ahí no, obviamente. ¿Dónde están tus facturas físicas? Ya están registradas, pero necesito tu factura. Entonces, a ustedes también les va a pasar eso. Porque, a ver, si compramos mucho no sé, somos de comprar mucho en el supermercado, somos de comprar mucho en estas tiendas que sí emiten facturas. O sea, vamos pidiendo, pero a veces se nos pierde la factura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Pasa eso. Esto es un problema para los RCIVAs dependientes, ¿sí? Para los que ganan arriba de 9,000. Para nosotros no. Si a nosotros nos devuelven por ese beneficio el 5%, perfecto. Perfecto. Ya está registrado, ya ha sido enviado la factura del ICE Norte, del Hipermaxi, su libro de ventas, valida nuestra devolución de ese 5%. Es suficiente, ¿no? Esto estoy ejemplificando porque puede pasar lo contrario. Así como pueden decirte, tienes 15 facturas, pero solamente te reconocen 13, tengo que ir a pelearme con el proveedor. Pero ¿qué pasa si es al revés? Tengo 15 facturas y cuando ves tu detalle automático del CIAT, tienes 17 facturas. ¿Vas a reclamar? ¿Vas a decir, a un ratito, aquí me están devolviendo por demás? Imposible. Y eso justamente se debe a este cruce de información, ¿no? Puede ser hasta que en algún momento hayas descargado un bono de la empresa o hayas descargado algún reconocimiento extraordinario que te ha hecho la empresa y le has pedido a tu amiga de la infancia, por favor, sácamelo facturitas a mi nombre. Eso hacemos. Entonces, esta persona cuando va al mismo lugar, lamentablemente ya está registrado su nombre, sigue sacando facturas. Nosotros ya nos hemos olvidado de eso. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando nos están devolviendo el 5% de esas facturas. Puede pasar. Sí, puede pasar para ambos lados, entonces. Bien, esta modalidad, hasta la RND 44 del 2020, se podía cambiar cada vez que el beneficiario deseaba cambiar. ¿Sí? Ay, me he cansado de la modalidad manual, me cambio a la automática. Me he cansado de registrar el formulario 111. Me cambio. ¿Sí? Justamente la RND, la última que les dije, que tiene que ver con este aspecto. La RND 7 del 2021 te dice, ya no puedes cambiar las veces que quieras, solamente lo puedes hacer una vez en la gestión. Una sola vez. Perfecto. Entonces, ojo, ¿no? Al momento de registrarse, tengan mucho cuidado en elegir qué modalidad les conviene más. Yo ya les he indicado las ventajas y desventajas de cada uno. Ahora ustedes vean, si tienen el tiempo para llenar el formulario, perfecto, vayan a la primera opción. Si no tienen tiempo y solamente quieren recibir el beneficio, vayan a la segunda. Pero, ojo, ¿no? Cuidado. Bien, aquí vamos a ver un tema importante sobre las limitaciones del alcance de este beneficio. La exclusión de facturas. No todas las facturas son válidas. Hace rato su compañero justamente hablaba de esto. ¿No? No todas son válidas. Y tiene un sentido, tiene un porqué. Por ejemplo, yo puedo recibir un ingreso extraordinario y necesito presentar mi formulario 110 como dependiente, o estoy recibiendo mi prima anual. ¿Sí? Para eso, la empresa me va a pedir, necesitas presentar tu formulario 110. No puedo hacer un doble uso de una factura. O la utilizo para mi RCIVA dependientes, o lo utilizo para el reintegro del IVA. Yo debo elegir. ¿Sí? Ojo. Después tenemos las facturas
por bienes y servicios subvencionadas por el Estado. El mejor ejemplo, gasolina y combustible. Tienes tu auto, no te olvides que el 30% de esa factura está siendo subvencionado por el Estado. El precio real de la gasolina y del diésel superan el dólar, ¿no? Ustedes ven el precio real, ¿sí? Ese es el precio para extranjeros, para placas extranjeras. Cada vez que van a una estación de servicio, ustedes pueden ver, ¿no? Precio local, precio internacional. Ese debería ser el precio. Pero bueno, hay una parte que está siendo subvencionado por el Estado. Por ese motivo, estas facturas no son válidas para el reintegro del IVA. ¿Sí? Después tenemos los servicios básicos: energía, agua y gas domiciliario. O sea que la factura del FEC no nos sirve. La factura de Semapa tampoco nos sirve. Y la factura de gas, menos. Menos porque estas sí que vienen directamente del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque son servicios que siempre han sido facturados. ¿Sí? Siempre. Entonces, no va de la mano con lo que hablábamos al inicio, ¿no? Si esto se trata de incentivar a aquellos comerciantes, a aquellas personas que se dedican al comercio a volverse formales, no va de la mano, ¿no? Porque el FEC, Semapa y EPFB cumplen con todo esto, ¿no? Entonces, por eso se excluye estas facturas. Obviamente se excluyen aquellas que no tienen derecho a crédito fiscal y las facturas tasa cero, ¿no? Ejemplos: compra de libros. Ejemplo, no sé, tal vez un servicio de transporte internacional. No me sirve. ¿Por qué? Porque no generan un IVA. Y esto va de la mano justamente con el tema de dónde viene este reintegro. Y ahorita vamos a ver de dónde el Estado obtiene este 5% para hacer la devolución. ¿Sí? También están fuera de este beneficio las facturas prevaloradas y las facturas manuales. ¿Sí? Prevaloradas: tarjetitas Viva, Entel, Tigo, esas no son válidas. Y todas las manuales. Prevaloradas porque obviamente ya tienen un tratamiento fijo. ¿Sí? Pero las manuales, ¿por qué no se aceptan las manuales? ¿Cuál será el fin de no aceptar las facturas manuales para este beneficio? ¿Alguien puede? Porque podrían presentar facturas falsas, tal vez. ¿Ya? ¿Qué más? Porque no son reales las declaraciones que algunos contribuyentes lo hacen, ¿no? O se benefician también. Ustedes saben que antes del 2020, o sea, antes de octubre del 2019, para ser exactos, estaba vigente el sistema de facturación electrónica, ¿no? Donde se daba un plazo para eliminar este tipo de facturas. O sea, todos los contribuyentes que emitían facturas manuales estaban alarmados. ¿Cómo nos van a quitar esta opción? Y ahí el fin de impuestos era evitar en lo posible la emisión de facturas manuales para empezar a digitalizar la información en línea, ¿no? Porque las manuales obviamente pueden estar sujetas a distorsiones, lo que decía su compañera hace rato: se pueden clonar, se pueden falsificar, ¿sí? Son susceptibles a todo ese tipo de acciones. No, ahora, vivimos en una época moderna, donde todo es digital, todo. Ya deberíamos entrar en esa línea, ¿no?
Ya deberíamos. Todos los países de la Licen, región. Hola, hola, Licen, buen día. Una consulta. ¿cómo estás? Buen Respecto a día. las facturas manuales, eh, en- pero no está anulada en el caso del RCIVA. No entiendo por qué. O sea, aquí sí y en el otro no. En el RCIVA sí te aceptan. Bueno, es que el RCIVA tiene otro fin, ¿no? El RCIVA tiene el fin de que puedas tú presentar la mayor cantidad de facturas para evitar pagar ese impuesto, ¿no? Acá estamos hablando de un beneficio para el comprador, ¿no? Aunque debería, por un tema de relación, se debería no considerar estas facturas manuales si queremos llegar a esa digitalización de las facturas, ¿no? Pero lamentablemente no se da. Entonces, este es un camino para que todas las empresas, o la mayor parte de empresas, pase a digitalizar sus facturas en los diferentes métodos que hoy existen en nuestro sistema de facturación virtual. ¿Sí? Imagino que con el gobierno actual vamos a volver a retomar lo de la facturación electrónica. Hay que estar atentos, porque cualquier rato vienen a modificar el sistema de facturación virtual. ¿Sí? Ojalá que sea en pos de mejorar, ojalá sea en pos de que los contribuyentes puedan manejar más fácil su información, que tiene que ver con principios básicos de tributación, ¿no? Pero bueno, esperemos que ese sea el sentido. ¿Había alguien que estaba levantando la mano? Sí, era Sonia. yo, Listen. Adelante, Sonia. En esto hay un gran problema, Listen, porque yo lo veo de este modo, ¿no? Hay muchos contribuyentes que no saben manejar una computadora y en realidad son unipersonales, ¿no? Claro, de las empresas ya salen con eso, pero los unipersonales, que son la mayor cantidad, no saben manejar computadoras. Entonces, yo creo que debería empezar por una instrucción o obligarles a que puedan ellos actualizarse, y de ese modo sí podrían entrar a esa categoría, mientras no se podría, porque van a salir como han salido la anterior vez, ¿no? Que querían implementar esto de la electrónica, salieron en movilización. Entonces, va a haber problemas, ¿no? En la implantación de esta forma de facturación. Exactamente, Sonia. Siempre va a haber limitaciones, pero si tenemos miedo a los cambios, lamentablemente vamos a seguir como estamos. Ahora, considero de que esa es una responsabilidad de cada contribuyente, ¿no? Cada contribuyente, si no quiere contratar a un contador para que realice todo este trabajo por su empresa, entonces tiene que aprender a manejar la tecnología. Es que ya no podemos seguir con ese dicho, ¿no? Es que es difícil, es que hay que enseñarles. Está bien, puede ser que al principio sí, pero no todo el tiempo, ¿no? ¿Y cuánto venimos arrastrando este tema de las facturas manuales? Desde el 2007, desde nuestra anterior, ¿cómo se llamaba antes? Nuevo sistema de facturación, se llamaba antes del sistema de facturación virtual, desde el 2007. Ya desde ahí se empezó a tener la intención de ir eliminando estas facturas manuales. Estamos a 2021. Y les puedo asegurar que por lo menos el 60% de contribuyentes emite sus facturas manuales, ¿no? Entonces, hay que ver, pero no tenemos que tener miedo al cambio. Muchas veces tenemos miedo al cambio pensando de que, ay, no, ¿para qué? ¿Por qué? Y empezamos a poner excusas que obviamente nos limitan a nosotros mismos y limita también a impuestos de hacer un control adecuado. Y muchas veces ese es el tema, ¿no? Ese es el temor. Uy, si ahora mando digital mi información, uy, impuestos me va a controlar más, ¿no? Y ahí ya pasa a ser un tema de falta de conocimiento a un tema de susceptibilidad. Uy, no, me van a controlar más, no quiero eso, ¿no? Y créanme, esa es un poco la forma en la que piensan la mayoría de los contribuyentes, sobre todo aquellos
que no están acostumbrados a pagar íntegramente sus impuestos. ¿Sí? Ya les he dicho, el daño no es solamente a una persona, el daño es colectivo, nos hacen daño a todos los bolivianos en su conjunto. ¿Está bien? Perfecto. Y por último, tenemos las facturas con impuestos especiales como el ICE, el impuesto al juego y el IHD. ¿Sí? Esto ya tiene que ver con que no puedes pagar un beneficio sobre otro impuesto. Bien, lo que les decía hace rato, ¿de dónde provienen estos recursos? ¿Sí? En algún momento se discutía este tema, ¿no? ¿Cómo van a devolver ese 5%? ¿De dónde va? Seguramente el TGN va a desembolsar los fondos. Pues no. En la ley, en el decreto supremo, se establece que estos recursos para el reintegro vengan de la misma recaudación del IVA. ¿Sí? Hasta un 4%. O sea, de todo lo que recauda el Estado por el impuesto al valor agregado, solamente puede reintegrar hasta un 4%. Más no. Ese es el límite que se pone el mismo Estado para dar este beneficio a sus ciudadanos. Y ante el reintegro indebido, como sabemos que son periodos mensuales, el Servicio de Impuestos Nacionales va a establecer procedimientos para verificar, ¿no? Y si en esa verificación encuentra facturas alteradas o anuladas, lamentablemente podrá retener ese monto en los siguientes periodos. Puede ser que no te quite la plata de tu cuenta, pero te va a decir, ya, este mes te toca recibir 150, pero como el anterior mes te pagó por demás 20 bolivianos, ahora te corresponde solamente 130. Sí, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es justamente un proceso de verificación que no va a pasar constantemente. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas facturas están dentro de las modalidades computarizada, factura en línea, factura a través de la oficina virtual. ¿Sí? Entonces, es muy poco probable que pase, pero no está de más prever. No está de más prever. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a ver los dos videitos tutoriales que viene de la página de impuestos. Esto con el fin de complementar todo esto que hemos visto. Por un lado, vamos a ver cómo es el registro del formulario 203. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver qué cosas tienen que hacer para poder acceder a este beneficio. Pamela, adelante. Lice, una cosa. Digamos, si yo soy dependiente y solo en determinados meses pago el RCIVA, por ejemplo, cuando pagan primas o cuando pagan aguinaldos a fin de año, o sea, me alcanza para pagar mi RCIVA y los otros meses no, mi sueldo está por debajo de los 4 salarios mínimos. Entonces, ¿puedo beneficiarme del reintegro Sí, totalmente. en esos meses? Sí, puedes. Y justamente hablando de esto, gracias por Está la bien, pregunta, gracias. Pamela. Les decía hace rato, ¿no? Cuando veíamos estos datos, ¿no? Estos ingresos que vamos a declarar de los últimos 3 meses, o sea, no es novedad decir, ya yo me voy a registrar y voy a poner aquí 9,000. A ver, ¿qué va a pasar? Voy a poder beneficiarme de esos 9,000 bolivianos, o sea, del 5% hasta 9,000 bolivianos. Pero no es nomás registrar así por registrar. ¿Por qué creen que nos piden el CUA o el NUA? ¿Dónde mandamos mensualmente la información de nuestros sueldos? A las AFPs. Entonces acá es sencillo hacer un control cruzado. ¿Sí? Impuestos le llama a la AFP. Quiero que me lo veas los salarios de esta persona. A mí me ha declarado 9,000. ¿Cuánto te paga de aportes a ti? Me paga por 4,000. Chao. ¿No? Listo, control cruzado.
para los dependientes. Para los jubilados no hay mucho problema, pero igual, ¿no? Un jubilado se puede hacer al vivo y decir, ah, no, mi renta mensual es 3.000 bolivianos, no, yo voy a declarar por 5.000. Llamo a la AFP, verifico. Tal jubilado, ¿cuánto percibe de renta? Tantos. Ah, ya, perfecto. Para los independientes, más complicado aún. Los independientes, en una ideal situación, deberían estar inscritos a impuestos, ¿no? Deberían tener un NIT. Entonces, por ese lado, es mucho más sencillo hacer un control cruzado. ¿Por qué? Porque si el dependiente está declarando que en un mes percibe 8.000, que en otro mes percibe 7.000 y que en otro mes percibe 4.000, cuidado. Si tú declaras más de esos montos, eso se va a validar tranquilamente con tu propio libro de ventas. Y decir, ¿cuánto factura este mes? 8.000, está bien. Este otro mes, 3.000, pero ha declarado 5.000, está mal. Entonces, eso va a disminuir tu promedio. Entonces, muchas veces queremos testear el control que hace impuestos. No está mal, no está mal. Yo personalmente lo hago para ver si existe un error en el sistema. Sí. Por ejemplo, la primera vez que he registrado un monto de 10.000 y no me ha permitido, por ejemplo. ¿No? Pero hay personas que lo hacen con un fin de beneficiarse más allá de lo establecido, más allá del límite establecido. Pues obviamente eso está mal, está muy mal, ¿no? Pero siempre se dan modos para ello. Bien, Licen, eso quería complementar. Adelante, adelante. Sonia. entonces el tope sería el sueldo mínimo nacional para aquellas personas que no tienen ninguna forma de poder controlar. Por ejemplo, digamos, soy independiente, o sea, y soy comerciante ya. Entonces tengo mis ingresos de 6.000, 10.000 y hay veces 20.000, pero mes registrado, o sea, me harían un control. En este caso no podría percibir la cantidad que sería el límite de 5.000, ¿verdad? A ver, si tú eres ¿Cómo? comerciante, ¿tú perteneces a un régimen? No, es solamente un ejemplo le estoy dando, Lice, porque me Ya. parecería más bien que sería un limitante, ¿no? Que les devuelva, por ejemplo, de una persona que no se sabe a qué se dedica, Ujú. que le devuelva solamente el sueldo mínimo nacional, hasta el sueldo mínimo nacional tendría que ser, ¿no? Un limitante, o tendría que pasar más. Tendría que ser lo real. Tendría que ser lo real, ¿no? Entiendo tu pregunta, entiendo. ¿Cómo puedo ser invisible para beneficiarme de este reintegro? Es más o menos esa la pregunta. Con otro sentido, obviamente. Y entiendo, Sí, Sonia, entiendo, pero yo te respondo lo que es, ¿no? Debería ser lo real, ¿no? Ahora, si quieres beneficiarte de este reintegro cuando no te corresponde, grave, ¿no? De repente para el sistema tributario puede servir porque va a generar de que las empresas todavía se puedan ir volviendo formales, ¿no? Pero desde lo personal creo que no está bien. Así que esa es mi respuesta. Bien, vamos a ver este par de videitos. Estoy seguro que van a ir surgiendo algunas otras dudas ya para terminar estos últimos 25 minutos. Permítanme ingresar. Atentos, por favor. Y ahora sí. Voy a ir haciendo pausas para decirles, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto esto? Aquí justamente ingresa este dato, ¿sí? Porque este es el registro al reintegro del IVA, ¿ya? Así que atentos.
régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado RE-IVA, registro de beneficiarios RE-IVA. Para realizar su registro como beneficiario RE-IVA, comencemos ingresando al portal web del Servicio de Impuestos Nacionales www.impuestos.gov.bo y accedamos a la oficina virtual. En la siguiente pantalla observaremos la columna del Servicio Ciudadano. Al final de la lista seleccionamos la opción Registro de Beneficiarios RE-IVA. Fíjense ahí que nosotros debemos dirigirnos a la parte derecha del menú, ¿sí? Donde nos va a aparecer el registro de beneficiarios RI. ¿Sí? Normalmente entramos a la parte izquierda, ¿no? Nosotros como contadores, auditores, pero ahora tienen que ir a la parte izquierda. A continuación, en la ventana Registro Beneficiario, seleccionaremos el tipo de registro. Dependiente. Ahí está, fíjense. Cuando ustedes inicien el registro, ustedes van a poder elegir los 3 tipos de registro que pueden hacer. Como dependiente, como jubilado o como independiente. De acuerdo a lo que ustedes elijan, se les va a ir solicitando los datos. ¿Ya? Cuando usted trabaje en relación de dependencia en alguna empresa pública o privada. Jubilado, cuando usted haya cumplido sus años de servicio. O independiente, cuando usted trabaja por cuenta propia. Para nuestro ejemplo, será una persona natural independiente. Completamos el registro con el número de carnet de identidad y el código de seguridad CAPTCHA e iniciamos el registro. A continuación, el sistema... Aquí un segundito, esto es bien importante. Esta parte del código CAPTCHA, siempre cometemos errores. ¿Sí? Y pensamos que es el sistema. Así que tengan mucho cuidado siempre al digitalizar estos datos. ¿Ya? E iniciamos el registro. A continuación, el sistema nos solicitará consignar los ingresos de los últimos 3 meses como persona natural independiente. Para nuestro ejemplo, serán 5.000. Aquí, en el registro de los 3 últimos meses, si bien en el ejemplo aparecen cifras similares, es para personas que perciben un sueldo fijo cada mes. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en el caso de un obrero? ¿No? En el caso de un obrero puede ser que perciba su sueldo variado, ¿no? Por el tema de las horas extras, dominicales, feriados, etc. Entonces hay que tomar en cuenta que aquí puede ser variado, pero esto tiene que ir de la mano de tu boleta de pago. Tú tienes una boleta de pago donde aparecen tus ingresos como asalariado. Ese es el ingreso que tienes que informar. 1.430 bolivianos. Lice. Recuerde ingresar. Licenciado. Sí, adelante. Una preguntita. En este punto es cuando somos salariados, ¿es sueldo, salario básico o total ganado, Lice? Total ganado. Muy buena pregunta, Gregoria. Total ganado siempre. ¿Ya? Total ganado. Los decimales. También debe seleccionar los periodos y la gestión que corresponde a cada mes. Pulsamos en el botón siguiente e inmediatamente ingresamos a la pantalla de documento de identificación. Selecciona el tipo de documento. Para nuestro ejemplo será cédula de identidad y el sistema recuperará automáticamente sus datos de ingreso. Finalmente seleccionamos el lugar de expedición. Pulsamos en el botón siguiente para registrar los datos del beneficiario. Primer apellido, segundo apellido, nombres, apellido de casada si su carnet de identidad contiene este dato,
Continuamos seleccionando el género, el estado civil, tal como se encuentra en nuestro carnet de identidad. Consignamos la fecha de nacimiento y su correo electrónico. Es importante que este dato sea correctamente llenado, ya que el mismo interactuará con los servicios del SIGEP. Pulsamos en la opción siguiente para continuar con el registro del... Antes de continuar, y ahorita atiendo la pregunta, hasta los datos del beneficiario no van a tener ningún problema. Ya aquí, lamentablemente, el control cruzado que realiza el SIAT, que es la plataforma virtual de impuestos, es a través de los datos del CEGIP. ¿Sí? Tú tienes que llenar tal cual tu carnet de identidad. ¿No ves? Si en tu carnet de identidad está tu domicilio, ¿no? Con algún punto, con algún guión, tienes que llenar con eso. Y es aquí el error que yo he encontrado cuando estaba testeando este sistema. No te permite poner guiones. O sea, yo no entiendo. Si están cruzando la información con el CEGIP, ¿por qué no puedes incluir tal cual el dato? ¿No? Deberías, pero lamentablemente es un error del sistema. Entonces, cuando les pase eso, lamentablemente les tengo que decir que tienen que ir a impuestos para que desde impuestos solucionen ese problema de su registro. Fíjense, ya les estoy adelantando qué problemas van a tener. ¿Sí? Y les estoy dando la solución. Yo he tenido que hacer eso. He llamado, me he peleado con la persona que me ha atendido porque me decía, es que está cruzando los datos del CEGIP. Perfecto, pero ¿y? No es mi culpa que ustedes no hayan previsto en su sistema que tome en cuenta estos datos de mi carnet de identidad. Sí, por favor, acérquese a las oficinas. Por si acaso. Ya, ahora sí, la pregunta adelante. Si me he equivocado en el correo electrónico, lo he puesto errado. Puedes rectificar yendo a impuestos, la única manera. Cuando son datos que no tengan que ver con tu ingreso o con la modalidad de recibir este beneficio, puedes ir y corregirlos en impuestos. Porque a ese correo te va a llegar todas las notificaciones. Entonces es muy importante que sea el correcto. Sí, te van a decir, ya se ha desembolsado tu reintegro, te hemos observado esto en tu formulario, no sé, o sea, cualquier notificación relacionada a tu reintegro va a llegar a ese correo electrónico. Entonces tiene que ser el correcto. Muy bien, continuamos entonces. No de los nada. datos de la dirección. Seleccionamos la ciudad o el departamento, el municipio. Consignamos la dirección, el número de teléfono si cuenta con este servicio. Caso contrario, dejamos la casilla vacía. Y el número de celular. A continuación, pulsamos el botón guardar para que nuestros datos queden registrados. Y hacemos clic en el botón siguiente para consignar los datos de la cuenta. Licenciado, ¿cómo está? Su micrófono está muteado, si nos está hablando. Hola, perdón, ahora sí. Ahora sí. Sí. Gracias. Les decía, considero que este es uno de los datos más importantes. Porque si no registras correctamente este dato, tu plata no va a llegar. ¿Sí? Entonces acá tienes que declarar en qué entidad financiera está tu cuenta bancaria, ¿sí? Que normalmente es caja de ahorro para las personas naturales. Tienes que llenar el número de cuenta. ¿Sí? Y bueno, si no llenas bien estos datos, tu platita no va a llegar ya sea el 10 o el 27 de cada mes. ¿Ya? Justamente fíjense acá, ya en la parte final de esta parte, solicitud de reintegro automático. La opción es por exclusión. Si digo sí, estoy optando por el registro automático. Si digo no, automáticamente estoy optando por el registro manual del formulario 111. Entonces, mucho cuidado ahí. Cuenta bancaria.
Seleccionamos la entidad financiera. Consignamos el número de cuenta, el distrito de la cuenta, el tipo de cuenta, caja de ahorro o cuenta corriente. A continuación, el sistema nos consultará si queremos que el reintegro sea de forma automática o no. La opción sí nos habilitará el reintegro automático a la cuenta inscrita. La opción no nos solicitará de manera previa el registro de las facturas de compras hasta el día 5 del mes siguiente al periodo de reintegro. Para nuestro ejemplo, elegiremos la opción sí. Pulsamos la opción guardar y siguiente para crear el usuario SIAT. Registramos el nombre del usuario, que debe ser único. Considere que el sistema admite el uso de mayúsculas, minúsculas, numerales y caracteres especiales. A continuación, creamos la contraseña con un mínimo de 8 caracteres, una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial. Acá, señores, es importante que digitalicemos bien la contraseña, ¿no? Y acá viene ligado el tema del correo. Si tú te llegas a olvidar tu contraseña y demás, tu correo te va a permitir en algún momento recuperar esa contraseña o actualizar. ¿Ya? Repetimos la contraseña y pulsamos en el botón Finalizar declaración. De esta forma hemos concluido exitosamente el llenado del formulario 203, beneficiario RE/IVA. Este documento está habilitado para ser impreso y guardado de forma digital. El sistema validará la cuenta bancaria en el periodo de 48 horas. Posteriormente, usted debe verificar esta validación ingresando al portal web www.impuestos.gov.bo, oficina virtual. En la columna de servicio al contribuyente, haga clic en el Sistema Integrado de Administración Tributaria SIAT y elija la opción Sistema. Fíjense acá, señoras, ¿no? Para el registro al lado izquierdo y ya para la verificación y el llenado del formulario 111, nos vamos al lado izquierdo. ¿Sí? Este es el portal del SIAT. Entonces, acá donde nosotros tenemos que verificar la creación de nuestro usuario y el llenado correspondiente de facturas. Los de registro automático, entrando a este espacio, van a poder verificar la existencia de su formulario 111, que lo va a llenar automáticamente el SIAT, ¿no? La plataforma virtual de impuestos. Sistema de facturación en línea, Mis Facturas, envíos de información. Ingrese sus credenciales creadas en el formulario 203 y haga clic en Iniciar sesión. Y acceda al botón Beneficiarios y Verificación Cuenta Bancaria. Es así que hemos realizado exitosamente el registro del beneficiario RE/IVA. Recuerde que la actualización de este documento deberá efectuarse en el periodo de diciembre de cada gestión. Justamente con la RND 7 del 2021 esto ha cambiado. Lo puedes hacer una vez al año y en cualquier mes. Pero los cambios que realices van a surgir efecto a partir del siguiente mes. ¿Ya? Por si acaso. Beneficiarios RE/IVA. Bien, eso es un primer video y ya para terminar vamos a ver este otro video. Acá para los que decidan el registro manual, este es el procedimiento. ¿Ya? Atentos. Régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado RE/IVA. Llenado del formulario 111 para el previo registro de facturas. Los beneficiarios independientes, dependientes o jubilados que hubieran elegido la opción no
en la solicitud de reintegro automático, deben realizar el registro de sus facturas a través del SIAD. Para realizar este procedimiento, deben ingresar al portal web del Servicio de Impuestos Nacionales www.impuestos.gov.bo y accedemos a la oficina virtual. En la columna de Servicio al Contribuyente, haga clic en el Sistema Integrado de la Administración Tributaria SIAD y elija la opción Sistema de Facturación en línea, Mis facturas y envío de información. Ingrese sus credenciales creadas en el formulario 203. Seleccione la opción Beneficiario. Inscriba el código de beneficiario, usuario, contraseña y el código de seguridad CAPTCHA. Y hacemos clic en Iniciar sesión. Ingresamos a la ventana de aplicaciones y elegimos Abrir aplicación para ingresar al aplicativo Mis facturas, donde observaremos el menú con 3 opciones. En Mis compras visualizaremos todas las compras realizadas por el beneficiario. En este menú elegiremos Registro Mis compras, donde procederemos a llenar los datos de las facturas obtenidas en el periodo a registrar. La ventana le brindará la opción de descargar la plantilla de registro de facturas en Excel, donde podremos transcribir los datos de las facturas de compras, número de ítem, NID del proveedor, número de factura, número de autorización o código único de facturación CUF, la fecha de emisión, el importe total y el código de control. Y guardamos. Posteriormente podrá importar las facturas registradas haciendo clic en el botón Importar desde Excel. Elegimos el archivo, hacemos clic en el botón Abrir y observamos que los datos fueron importados adecuadamente. También podrá continuar con el registro de facturas en el SIAD. Iniciamos consignando el NID del proveedor, el número de factura, el número de autorización, la fecha de emisión de la factura, el importe total de la factura y el código de control. Finalmente pulsamos la tecla Enter para realizar el registro. Para verificar las facturas registradas, ingresamos a la opción Mis compras a detalle, donde visualizaremos las facturas que registramos de forma manual y las facturas que hayan sido emitidas a su nombre y carnet de identidad. En la columna Acciones, tendremos la opción de editar los datos registrados para corregir datos erróneos o eliminar facturas registradas. En el menú Mis formularios, generamos el formulario 111 RE-IVA. Elegimos la gestión y el periodo a generar y pulsamos en el botón Generar formulario. El sistema nos mostrará una ventana donde ratificamos o seleccionamos la gestión, el periodo, el lugar de presentación, la fecha de presentación y guardamos. De esta forma generamos el formulario y procedemos a seleccionar las facturas a declarar. El sistema también nos dará la opción de editar los datos registrados haciendo doble clic en el campo requerido. Continuamos haciendo clic en Selección Compras para elegir las facturas a declarar para el reintegro. Seleccionamos las facturas requeridas y hacemos clic en el botón Seleccionar y cerramos la ventana. A continuación visualizaremos las facturas seleccionadas en la parte inferior del formulario 111 y los detalles totales, donde observaremos el promedio de ingresos, la cantidad de facturas declaradas, el total del importe de las facturas y el monto de reintegro RE-IVA que será depositado en su cuenta bancaria. Guardamos cambios.
El sistema nos confirmará el registro y finalmente pulsamos en realizar declaración. El sistema nos pedirá la confirmación del envío del formulario una vez más. Pulsamos en sí. De esta forma hemos generado con éxito el formulario 111. Bien, fíjense que hasta acá, los que ya han tenido la experiencia de llenar un formulario 110 en el CIAT, es lo mismo. Es básicamente lo mismo, pero tienes que ingresar a otro lado. ¿Sí? Registras primeramente todas las facturas de las cuales quieres percibir este beneficio. Posteriormente generas el formulario, rescatas esas facturas que previamente ya has registrado y realizas la declaración, ¿no? Si se han dado cuenta, esta es la forma manual, la modalidad manual para el registro de facturas en el formulario 111. ¿Sí? Es importante que no cometan errores al momento de llenar este formulario y sobre todo tengan mucho cuidado al momento de verificar la cantidad de facturas. ¿Sí? Bien, terminamos de ver. Observaremos el resumen del monto declarado en las facturas, el monto sujeto a devolución, ERE/IVA y el reintegro. Para visualizar los formularios declarados en periodos anteriores, ingresamos al menú Mis consultas y seleccionamos Consulta de formularios por periodo. En la ventana elegimos la gestión y el formulario a consultar. Elegimos el formulario 111 y hacemos clic en Buscar. En la parte inferior visualizaremos el formulario 111 del periodo de enero declarado y la opción de reimpresión o visualización. De esta forma hemos aprendido a registrar el formulario 111 y visualizarlos en el aplicativo Mis Facturas. Por último, esta visualización, por si acaso, te sirve cuando estás en la modalidad automática. Tú quieres verificar, a ver, me ha llegado platita a mi cuenta bancaria, quiero saber por qué facturas son. Entonces tú entras con tu usuario y contraseña y puedes reimprimir el formulario 111. Esto, las personas que se han registrado en la modalidad automática no lo van a realizar, simplemente lo van a poder validar. ¿Sí? Porque esto lo va a hacer automáticamente el CIAT. ¿Ya? Bien, ahora sí, vamos con las preguntas. Licenciado, ¿cómo estaban? Hola David, ¿cómo estás? Buenas. En tema de que sea un jubilado, pero siguen dependiente, puede, o sea, se registra directamente como jubilado nomás y obvia todo lo que está ganando de dependiente, ¿eso? Él puede elegir qué le conviene, ¿no? Yo elegiría, si estuviese en esa situación, elegiría el monto que más se aproxime a los 9.000 bolivianos. Si como jubilado yo percibo una renta de 5.000 bolivianos, pero como dependiente recibo un sueldo de 7.000, a mí me conviene inscribirme con mi sueldo, ¿no? Exactamente. Ahí se decide. Ah, ok, licenciado, gracias. Y una vez que ya se retire, ya lo cambia directamente a jubilado. Exacto, tiene que actualizar sus datos y cambiar todos sus ingresos como jubilado. Gracias, licenciado. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Una persona independiente. Eso creo que no te pregunta el NUA o el CUA, lo que son de los aportes. Caso contrario, entonces puedo solicitar colocarme 9.000 bolivianos automáticamente, pese a que gano, digamos, 3.000 bolivianos o 5.000 bolivianos. Y de todas maneras, aún así voy a seguir beneficiándome del ERE/IVA, ¿no? Totalmente, Entonces, Martín. ¿está permitido? Sí, si tú testeas el sistema te lo va a permitir hasta que haya un control cruzado. Y es fácil, ¿no? Si tú percibes ese monto como independiente, Impuestos va a intentar saber de dónde provienen tus ingresos. Y es fácil. ¿Sí? NIT, eres consultor en línea, contratos con el Estado.
¿no? Control cruzado con tus cuentas bancarias, si en algún caso hay una simulación de ingresos, lo puede hacer. Ese es el detalle. No les digo que no se puede hacer, no está bien, ¿no? Pero si lo hacen, de repente les va a servir unos meses, quizás un año, pero hasta que impuestos se dé cuenta. O sea, ese es el riesgo que tienes al registrarte de esta manera. Eso quiero que quede bien claro, ¿no? O sea, hay un riesgo. Y licenciado, una vez que se dé cuenta de impuestos, ¿hay que devolver todo el dinero y hay que pagar alguna cosa adicional? O sea, No, solamente te van a hacer devolver seguramente o vas a dejar de recibir el beneficio. Pero Licen también cuando pide los datos de la dirección, o sea, es fácil de ubicar a la persona, ¿no? Porque ahí se está registrando con sus generales y con la dirección. Y no sé si pide la facturación también del domicilio, ¿no? Porque cuando se van a inscribir siempre les pide, pero no sé si en esta forma también lo pide. No, ¿te refieres al preaviso de luz? Eso no, para nada. Croquis, no. Solamente los datos de tu carnet. Y como dices, es fácil. O sea, debemos entender que impuestos forma parte de esos entes reguladores a nivel Estado que cuentan con la información en línea de todo nuestro movimiento. Movimiento bancario, ASFI. Facturación, impuestos. Aportes, AFP. Sueldos, Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Registro para ver si eres una persona independiente con NIT. Registro, Fundempresa. O sea, ese es el riesgo al cual nos sometemos si queremos realizar este tipo de acciones. De repente al inicio no se va a dar inmediato. Les mentiría si les digo, no, se registran al día siguiente, van a tener problemas. No. Probablemente puedan pasar meses y hasta años, pero el riesgo no deja de ser latente ante este registro. Sí, así que ahí ustedes deciden, ¿no? ¿Estoy dispuesto a vivir con este riesgo? Sí, de repente sí, perfecto, listo, lo hago. Percibo mi reintegro. Pero cuando ya tengan problemas, obviamente tienen que estar conscientes de que era un riesgo al cual ustedes estaban dispuestos a asumir. Algo que quería aclarar, son periodos mensuales. ¿Qué quiere decir? Que todas las facturas de febrero me sirven para registrarlas en marzo, al igual que el IVA, ¿sí? Por si acaso, creo que ese dato no lo he mencionado, pero se veía claramente en el ejemplo y ahora se los estoy aclarando. La forma en la que puedes registrarte, tú puedes optar la forma de registro, eso creo que ya quedó claro. Puedes ser independiente y puedes ser asalariado, perfecto. Tú declaras, tú decides qué ingreso declarar. El mismo ejemplo de David, ¿no? Soy jubilado, soy dependiente, yo elijo. Lo mismo puede pasar al revés. Soy independiente y soy asalariado, perfecto. Yo elijo con cuál registrar, ¿no? Y lo único que hay que tener cuidado es que las facturas sí o sí tienen que salir con el número de carnet, en caso de los independientes, ¿no? Los independientes muchas veces solicitamos facturas con nuestro NIT, pero para este caso, para beneficio de IVA, sí o sí con nuestro carnet de identidad. Son detalles que es importante recalcar. ¿Alguna otra pregunta antes de irnos? Por ejemplo, yo tengo un caso. ¿Qué pasa si yo, bueno, haga de cuenta que no me he enterado de este RE-IVA, ¿no? De este reintegro, pero tengo un hijo y no me cuenta, ¿no? Y el chico dice, no, mira, ¿qué tal? Para que yo me beneficie, me voy a beneficiar del RE-IVA y voy a sacar facturas a mi nombre, o sea, como el caso, ¿no? Y no tiene una fuente de ingreso, no sé, más que el de su papá, digamos, pero aún así se beneficia. Él no tiene un NIF, no tiene nada, aparte ya, bueno, ya tendría que ser mayor de edad para poder adquirir sí o sí este servicio. Necesitas ser mayor de edad. Licenciado, ¿puedo rectificar el 111? Si me equivoco o algo al llenar, ¿puedo rectificar? En realidad, ese control lo va a hacer impuestos.
Y si tu beneficio es menor al que tú has declarado, automáticamente se va a ver afectado en tu desembolso. ¿Sí? No hay una rectificatoria como tal, no hay un procedimiento de rectificatoria. Quizás lo que puede hacer impuestos es rechazarte ese formulario. Eso obviamente va a alargar el tiempo de espera, pero te va a rechazar, te va a notificar y ahí sí puedes corregir tu error. Puede pasar esas dos cosas. Si te rechaza el formulario, corriges, envías correctamente, o que directamente afecte al desembolso de tu reintegro. Muy bien, si no hay más preguntas, ha sido un placer poderlos acompañar esta mañana. Espero que no sea la última vez y espero que les haya servido un poco este tema para que vean la forma de registrarse, ¿sí? Obviamente siempre enmarcados en la legalidad y bueno, gocen de este beneficio, que al final es un beneficio, ¿no? Añadir quizás que este beneficio también se otorga sobre todo por el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? Un tema de pandemia, una época donde los ingresos son limitados y también se aprovecha estos beneficios para llegar a esa gente que de repente no tiene los recursos necesarios, ¿sí? Adelante, Ángela. Lice, no solo quería preguntarle del chat, la asistencia, ¿lo va a tomar en cuenta? Está cerrado el chat, por cierto. Así, yo normalmente lo cierro y espero hasta el final para que no se me escapen, pues. Dicen una consultita, se me ha ocurrido. Si tengo NIT, ¿también me puedo registrar a este beneficio? Sí, puedes, totalmente. Ay. Ahora sí, está habilitado el chat, por favor, este es el momento de poner presente. Ahora sí. Muy bien. Bueno, como les decía, espero que haya sido de utilidad para ustedes este tema que hemos abarcado hoy. Hay muchas cosas que todavía seguramente se van a ir ajustando en el camino. Tampoco se sabe hasta qué tiempo va a estar esto permitido, que obviamente si se fijan es como descontar el ingreso neto al Estado, ¿no? Si antes recibías un 100% por el IVA, ahora vas a recibir hasta el 96%, porque el 4% va a estar destinado a esta devolución. Entonces, es una medida quizás coyuntural por todo el tema de la pandemia y también este doble objetivo, ¿no? De que las personas sean más conscientes al momento de exigir su factura, ¿sí? Tengan un motivo por el cual decir, quiero factura, ya deja de venderme sin factura, ¿no? Y el otro fin, que las empresas informales puedan irse convirtiendo en formales y reduzcamos esta brecha, ¿no? Entre el 80% informal y el 20% formal. ¿Sí? Eso es. Bien, ha sido un gusto, espero que les vaya muy bien, cuídense mucho y hasta otra oportunidad. No sé si el licenciado Navia está en línea. No, no está. Gracias, licenciado. Bien, listo, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Buen día. Gracias. Buen día a todos. Chao, chao, hasta otra oportunidad. Chao, Lice. Chao, 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 chao. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien.